El sol se derramaba sobre el zócalo de la Ciudad de México, pero no lograba calentar los huesos de Mateo. A sus 9 años, Mateo era un experto en el arte de ser invisible. Su casa era una alcoba de cartón en un callejón, y su posesión más preciada era un lápiz de carbón con el que dibujaba el mundo en trozos de periódico viejo. Dibujaba rostros, buscando en ellos la amabilidad que la vida le había negado. Su única familia era Sombra, un perro flaco que lo seguía a todas partes, compartiendo su hambre y su soledad. Una tarde, mientras la luz dorada bañaba la catedral metropolitana, Mateo observaba a la gente desde su rincón habitual. Vio a una pareja elegante salir de un café de lujo. Ella, Isabel, era la dueña de un imperio financiero. Una mujer poderosa, pero con una tristeza perpetua en la mirada. Él, Ricardo, su esposo, caminaba con una arrogancia afilada. Empujaba una silla de ruedas donde se sentaba un anciano frágil, don Joaquín, el padre de Isabel. Joaquín miraba el mundo con ojos apagados, encogido bajo una manta costosa. Isabel se detuvo para atender una llamada urgente de su oficina. Hablaba de millones, de mercados, su rostro tenso por la concentración. Ricardo aprovechó la distracción. Con una sonrisa falsa, le dijo a su esposa que llevaría a Joaquín a tomar un poco de sol al parque lateral, lejos del bullicio. Isabel asintió, agradecida, sin ver la impaciencia en los ojos de su marido. Confiaba en él, para cuidar de lo único que le quedaba en el mundo, su padre. Ricardo empujó la silla de ruedas con brusquedad hacia un rincón aislado del parque, bajo la sombra fría de unos árboles. Mateo, que buscaba restos de comida cerca de allí, los observó desde los arbustos. Vio cómo la falsa amabilidad de Ricardo se desvanecía. El hombre sacó una carpeta de cuero y un bolígrafo. «Viejo, tienes que firmar. Son solo papeles de la administración. Isabel está de acuerdo». Su voz era un silbido venenoso. Don Joaquín, con manos temblorosas, negó con la cabeza. Su voz era un susurro apenas audible. Isabel dijo que yo no firmara nada sin ella. Ricardo apretó la mandíbula. «¿Y qué sabes tú, viejo senil? Estás estorbando. Esa fortuna debería ser mía, no tuya. ¡Firma!». El anciano se negó de nuevo, aferrándose a los reposabrazos de la silla. La crueldad de Ricardo se desató. Con un movimiento rápido y cruel, le arrebató al anciano la botella de agua de la mano y la tiró al suelo. Le quitó la manta que lo cubría, arrojándola a un charco. «Ya que tienes tanta sed de dignidad, quédate aquí y saboréala. Cuando te canses de tener frío y sed, firmarás». El anciano soltó un gemido ahogado, una lágrima rodando por su mejilla arrugada. Ricardo se alejó unos metros, dándole la espalda al anciano, y encendió un cigarrillo revisando su teléfono. Vigilaba, pero con la displicencia de un carcelero que sabe que su prisionero no puede escapar. Don Joaquín temblaba, no solo de frío, sino de miedo. Extendió una mano débil hacia la botella de agua caída, pero estaba fuera de su alcance. Estaba completamente indefenso. Mateo, oculto, sintió que su propio corazón se helaba. Había visto crueldad antes, la vivía a diario, pero esto era diferente. Era un abuso de poder calculado contra un hombre indefenso. Vio su propio miedo reflejado en los ojos del anciano. Vio la soledad que ambos compartían. El instinto le gritaba que corriera, que no se involucrara. Ricardo era el tipo de hombre que podía hacer desaparecer a un niño de la calle. Pero entonces, el anciano tosió, un sonido seco y doloroso. Intentó de nuevo alcanzar el agua, su cuerpo temblando violentamente. Sombra, el perro de Mateo, gimió suavemente, sintiendo la angustia en el aire. Mateo apretó su lápiz de carbón con tanta fuerza que casi lo rompe. No podía, simplemente no podía quedarse allí y no hacer nada. Los héroes que dibujaba no se escondían. Tomó una decisión que desafiaba toda lógica de supervivencia. Salió lentamente de los arbustos. Ricardo, distraído por su teléfono, no lo vio.
Mateo se movió con el sigilo de un fantasma. Sombra se quedó quieto, observando. El niño se acercó al anciano, quien lo miró con ojos nublados por el miedo, esperando quizás otro golpe, otra humillación. Mateo no dijo nada. Se agachó, recogió la botella de agua del suelo, limpió la boquilla con la parte menos sucia de su propia camisa. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos sucias, desenroscó la tapa y se la ofreció a don Joaquín. El anciano bebió con desesperación, el agua derramándose por su barbilla. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y por primera vez hubo un destello de vida en ellos. Luego, Mateo hizo algo que selló su destino. Se quitó la única chaqueta que tenía, una prenda raída y demasiado grande, pero era lo único que lo protegía del frío de la noche. Con cuidado, la colocó sobre las piernas temblorosas de don Joaquín, cubriendo el vacío que había dejado la manta de cachemira. La chaqueta olía a calle, pero estaba cargada de calor humano. «No tenga miedo, abuelito», susurró Mateo. «Los malos siempre pierden al final». Don Joaquín lo miró y su mano temblorosa se posó sobre la mano sucia del niño. Fue un contacto breve, pero en ese segundo, una alianza se formó. La dignidad del anciano que su yerno había intentado pisotear le fue devuelta por el niño más pobre de la ciudad. En ese preciso instante, la voz de Ricardo cortó el aire. «¿Qué demonios estás haciendo, pequeña rata? ¡Sueltas a ese viejo!». Ricardo había visto el intercambio. Estaba furioso, no por el gesto, sino porque el niño era un testigo. Avanzó hacia Mateo, con la mano levantada, listo para golpear. «¡Lárgate o te romperé los huesos! ¡Ricardo!». La voz de Isabel resonó como un látigo. Acababa de terminar su llamada y venía a buscarlos. Se detuvo en seco, su rostro una máscara de confusión y horror. Vio a su esposo amenazando a un niño de la calle. Vio a su padre temblando, cubierto con una chaqueta sucia, y su propia manta fina tirada en el charco. La escena no tenía sentido. Ricardo bajó la mano al instante, su rostro cambiando a una máscara de falsa preocupación. «Isabel, querida, gracias a Dios que llegaste. Este delincuente, intentaba robarle a tu padre. Lo estaba amenazando, le quitó su manta. Estaba a punto de echarlo». La mentira fue tan rápida, tan suave, que por un segundo pareció plausible. Isabel miró a Mateo. El niño estaba pálido de terror, pero no corrió. Sostenía la mirada de Ricardo, sus ojos ardiendo con una furia justa. Don Joaquín intentó hablar, pero el miedo lo paralizaba. «No, él no», balbuceó, pero su voz era demasiado débil. Ricardo sonrió, confiado en su control de la situación. Pero Mateo, el niño que había sido invisible toda su vida, encontró su voz. «¡Es mentira!», gritó. Su voz era aguda y clara. «Él es el ladrón, vi todo. Él le quitó la manta y el agua porque el abuelito no quiso firmar sus papeles». Señaló la carpeta de cuero que Ricardo aún sostenía con fuerza. El mundo de Isabel se detuvo. ¿Papeles? Miró la carpeta. Luego miró la chaqueta sucia sobre las piernas de su padre y la manta cara en el charco. La historia de Ricardo se desmoronó. «¿Qué papeles, Ricardo?», preguntó ella, su voz peligrosamente tranquila. Ricardo entró en pánico. Son solo cosas de la casa, querida. El viejo está confundido, y este niño es un mentiroso». Isabel caminó hacia él, su mirada de acero. «Dame la carpeta». Ricardo retrocedió. «Isabel, no es el momento, dámela», gritó ella, su autoridad de CEO emergiendo. Con manos temblorosas, Ricardo le entregó la carpeta. Isabel la abrió. Sus ojos escanearon el documento. No era un papel de administración. Era un poder notarial completo, un documento que declaraba a don Joaquín mentalmente incompetente y le daba a Ricardo control absoluto sobre toda la fortuna personal del anciano, su herencia. La sangre desapareció del rostro de Isabel. Se dio cuenta de todo. Las veces que Ricardo le dijo que su padre empeoraba.
las veces que la aisló, insistiendo en cuidarlo él mismo. El abuso había estado ocurriendo bajo su propio techo, oculto por su confianza ciega y su trabajo. El hombre que había prometido amar a su familia estaba tratando de destruirla desde dentro. Isabel levantó la mirada, y Ricardo vio algo que nunca había visto en ella: un odio frío y puro. Estaba acabado. Llamó a seguridad por su teléfono. «Quiero que saquen a este hombre de mi vista y llamen a la policía. Está despedido de la junta directiva y mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio. ¡No puedes hacerme esto, Isabel!», gritó Ricardo, su arrogancia rota. «Soy tu esposo. Tú no eres nada», respondió ella. «Solo un parásito». Intentó acercarse a ella, pero Sombra, el perro flaco, saltó frente a Mateo y don Joaquín, gruñendo con una ferocidad inesperada. Los guardias llegaron y se llevaron a Ricardo, que gritaba amenazas y maldiciones. La justicia fue rápida. El intento de fraude, combinado con el testimonio del personal de la casa que había visto otros abusos menores, fue abrumador. Ricardo lo perdió todo: su trabajo, su acceso al dinero y su lugar en la sociedad. Fue expuesto como el monstruo codicioso que era, derrotado no por un rival de negocios, sino por un niño de 9 años con un lápiz de carbón. Después de que se llevaron a Ricardo, un silencio cayó sobre el parque. Isabel se arrodilló lentamente frente a Mateo, que seguía protegiendo la silla de ruedas. Las lágrimas corrían por el rostro de la millonaria. «Salvaste a mi padre. Le devolviste su dignidad. Y me abriste los ojos. Yo, ¿cómo puedo pagarte?». Mateo solo negó con la cabeza. No quería dinero, solo quería que el anciano estuviera a salvo. Recogió su chaqueta sucia de las piernas de don Joaquín, listo para volver a sus cartones. Pero Isabel le tomó la mano. «No, no te vas a ir. Has protegido a mi familia como nadie lo ha hecho. ¿Cómo te llamas?». «Mateo, señorita. Y él es Sombra». Isabel sonrió entre lágrimas. «Mateo, un nombre fuerte. Mateo, no tienes que volver a la calle. Nunca más. Tienes un corazón más puro que cualquier persona que conozca. He estado muy sola, cuidando un imperio, pero olvidé cuidar mi hogar». Isabel miró a su padre, que ahora sonreía débilmente a Mateo, y luego miró al niño. «Mateo, ¿te gustaría venir a casa con nosotros? No como un invitado, como parte de esta familia. Quiero adoptarte. Quiero ser tu madre». La oferta era tan grande, tan imposible, que Mateo no pudo comprenderla. Don Joaquín extendió su mano temblorosa de nuevo, pero esta vez con fuerza. «Ven, hijo. Necesito un compañero de dibujo». Mateo miró al anciano, luego a la mujer arrodillada y a Sombra, que movía la cola. Por primera vez en su vida, Mateo no vio a una millonaria ni a un anciano. Vio un hogar. Y con un sollozo que había guardado durante años, asintió. La mansión era como un palacio, pero Isabel se aseguró de que no fuera una jaula. Lo primero que hizo fue contratar a los mejores médicos para don Joaquín, quien, lejos del abuso de Ricardo, comenzó a recuperarse milagrosamente. Su voz regresó, junto con su amor por la pintura. Su primera obra fue un retrato de Mateo, titulado El Guardián. Mateo tuvo su propia habitación, más grande que cualquier lugar donde hubiera dormido. Pero lo que más amó no fue la cama suave ni la comida caliente. Fue el estudio de arte que Isabel construyó para él y para Joaquín. Pasaban horas allí, el anciano enseñándole al niño sobre colores y sombras, y el niño enseñándole al anciano sobre la resiliencia. Sombra también tuvo una nueva vida, con un collar elegante y más comida de la que podía soñar, aunque su lugar favorito seguía siendo a los pies de la cama de Mateo. El niño fue inscrito en la mejor escuela, y su inteligencia, antes dedicada a sobrevivir, ahora florecía en los libros de texto y en los lienzos. Un año después, la transformación era total.
Isabel ya no era la CEO tensa y triste. Había delegado gran parte de su trabajo para pasar tiempo con su nueva familia. Su risa llenaba la casa. Había encontrado en Mateo no solo un hijo, sino un ancla que la devolvió a lo que realmente importaba. Pero Mateo nunca olvidó el frío. Con su nueva madre y su abuelo, lanzó la Fundación Zócalo. No era una organización benéfica tradicional. Era un centro de arte y refugio para los niños de la calle. Un lugar que ofrecía no solo comida, sino lápices, pintura y un lugar seguro para crear. En la inauguración, Mateo, ahora con 10 años, y vestido con un traje pequeño, se paró frente a la multitud. No dio un discurso elegante. Simplemente tomó un caballete y con un lápiz de carbón dibujó un retrato rápido y certero de un anciano sonriendo. La dignidad, dijo, no se puede comprar ni robar. Se comparte. Isabel y Joaquín observaban desde la primera fila. Joaquín, ahora caminando con un bastón, aplaudió con fuerza. Isabel miró a su hijo, su corazón rebosante de un orgullo que ninguna transacción comercial le había dado jamás. Vio al niño tomar la mano de otro niño de la calle, tan asustado como él lo había estado, y guiarlo hacia una mesa llena de comida caliente. La herencia que Ricardo había intentado robar no era solo dinero, era el legado de bondad de la familia. Y esa herencia había sido salvada y multiplicada por un niño que no tenía nada más que una chaqueta raída y un corazón valiente. Mateo, el niño invisible, se había convertido en el pilar de su nuevo hogar, demostrando que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el valor de protegerse mutuamente.